Última noticia, Nostradamus advirtió sobre un hecho aterrador para 2026 y las señales ya están apareciendo. Lo que vio Nostradamus en 2026 podría cambiar nuestra historia. Durante siglos, sus cuartetos han sido estudiados, debatidos y temidos por la precisión con la que muchas de sus visiones parecen haber anticipado momentos decisivos de la humanidad. Desde el ascenso y la caída de grandes imperios hasta desastres naturales, conflictos globales y la aparición de nuevos líderes, su legado profético ha trascendido generaciones. Cada línea escrita por este enigmático vidente del siglo XVI parece guardar información cifrada sobre los acontecimientos más inquietantes de nuestro tiempo. Hoy nos centraremos en una advertencia que, según diversos investigadores, apunta directamente al año 2026. Una fecha cercana, incómoda y cargada de misterio. ¿Y si el reloj de esta profecía ya empezó a correr sin que nos demos cuenta? Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría alterar tu visión del futuro. Comenta: estoy listo. Las 10 profecías para 2026 y sus secretos ocultos. Nostradamus, a través de sus cuartetos llenos de símbolos y metáforas, dejó advertencias que muchos investigadores relacionan con el año 2026. Sus mensajes parecen describir un periodo de aceleración histórica en el que la humanidad podría enfrentar cambios profundos, algunos devastadores, otros reveladores. Estas profecías, analizadas en detalle, apuntan a situaciones que comienzan a tomar forma en el presente, como si los cimientos de lo que está por venir ya estuvieran temblando bajo nuestros pies. A continuación, se presentan las 10 principales profecías que, según estudiosos de su obra, convergen precisamente en el 2026. 1. La caída de potencias. El rey cansado pierde su corona. Profecía. Cuando el león viejo tropiece, el águila perderá una garra. El trono del oeste temblará ante el rugido del oriente, símbolo. El león viejo, una potencia con larga historia de dominio. El águila, símbolo clásico de un país poderoso de Occidente. El rugido del oriente, el ascenso de una fuerza asiática. Interpretación actual. Nostradamus sugiere un quiebre radical en el equilibrio mundial. Poderes históricos debilitándose mientras nuevas naciones emergen con fuerza. Se hablaría de una crisis de liderazgo global, de instituciones que pierden credibilidad y de decisiones que fracturan alianzas. La estabilidad geopolítica que ha predominado podría derrumbarse, abriendo un periodo de disputa por el control económico, militar y tecnológico del planeta. No sería un cambio repentino, sino la culminación de décadas de desgaste político, rivalidades y errores estratégicos. 2. Colapsos económicos en cadena. El dinero pierde su voz. Profecía. El oro será barro y el papel no tendrá dueño. Las plazas del mercado guardarán silencio. El hambre hablará más fuerte que la riqueza. Símbolo. Oro y papel, refiriéndose a los sistemas económicos. El mercado en silencio, como la caída del comercio. El hambre, como la consecuencia social más extrema. Interpretación actual. La profecía apunta a una crisis económica de escala mundial. Podría tratarse del desplome de monedas importantes, la quiebra de grandes bancos o la interrupción de cadenas de suministro esenciales. La inflación, el desempleo y la escasez de alimentos pasarían a ser protagonistas. Millones de personas perderían seguridad financiera mientras los gobiernos intentan soluciones desesperadas.
Este colapso económico no afectaría únicamente a los sectores vulnerables, sino también a quienes creían tenerlo todo asegurado. El valor de las cosas dejaría de estar en cifras y pasaría a estar en bienes esenciales como agua, energía y comida. 3. El líder tiránico y la máscara del poder. Profecía. La máscara sonriente será aclamada por la multitud. Un salvador sin alma tomará el cetro con palabras dulces. Cuando abra los ojos, el pueblo ya estará atado. Símbolo. La máscara sonriente. Un líder carismático que oculta su naturaleza. El cetro. Conquista del poder político. El pueblo atado. El sacrificio de libertades. Interpretación actual. En una época de miedo e incertidumbre, es fácil que la población busque figuras que prometan soluciones inmediatas. Nostradamus describe a un gobernante que asciende como héroe, pero que luego se revela como opresor. No necesariamente en una sola nación. Podría tratarse de un fenómeno global en el que varios países cedan derechos civiles a cambio de protección. Las personas, agotadas por las crisis, aceptarían vigilancia extrema, censura y obediencia forzada sin darse cuenta del precio. Esta figura podría llegar a influir en decisiones que definan el rumbo del planeta entero. 4. Catástrofes naturales mayores. La tierra se revela. Profecía. Las montañas rugirán hacia el cielo, mares tomarán las costas. La tierra, cansada del hombre, se sacudirá 3 veces. Símbolo. Montañas que rugen como volcanes en erupción o terremotos. Mares que toman costas como tsunamis y subida del nivel del mar. 3 veces como repetición global en regiones distintas. Interpretación actual. Cambio climático, transformación atmosférica, sobreexplotación de recursos. La naturaleza parece estar llegando a un límite. La profecía describe fenómenos extremos que podrían suceder sin previo aviso, especialmente en áreas densamente pobladas. Los efectos serían devastadores. Pérdida de ciudades completas, desplazamientos forzados, crisis alimentarias y un colapso logístico que dificultaría la recuperación. La Tierra no actuaría de manera aislada, sino en una serie de golpes sucesivos que pondrían a prueba la resistencia de cada nación. La humanidad no solo enfrentaría la furia del planeta, sino las consecuencias económicas y sociales que seguirían a esos eventos. 5. Revelaciones desde el cielo. La luz que caerá en el día oscuro. Profecía. Una luz extraña dividirá la noche sin luna. Los hombres mirarán al cielo buscando respuestas, pero lo que descienda no tendrá nombre. Símbolo. La luz como un fenómeno astronómico, tecnológico o desconocido. El descenso como contacto o impacto de origen incierto. Lo que no tiene nombre, como lo que la ciencia aún no explica. Interpretación actual. Nostradamus anticipa un evento que llegaría desde arriba, provocando desconcierto y miedo colectivo. Podría interpretarse como la aparición de un objeto desconocido, una señal cósmica o un accidente espacial. El punto central es la reacción humana. Millones contemplando el cielo, cuestionando sus creencias y la idea misma de seguridad. Esta revelación podría cambiar la relación de nuestra especie con el universo o poner en jaque las estructuras de poder que guardan información reservada. Lo desconocido invadiría la vida cotidiana. 6.
Crisis sanitarias inesperadas. El enemigo invisible vuelve a despertar. Profecía. El soplo del enfermo cruzará las fronteras sin ser visto. De los hielos antiguos surgirá un mal dormido. Las curas antiguas dejarán de ser escuchadas. Símbolo, el soplo, como transmisión aérea de un virus o agente patógeno. Los hielos antiguos, aludiendo al deshielo que libera microorganismos. Las curas antiguas como resistencia a medicamentos. Interpretación actual. En los últimos años, la humanidad ha aprendido que un patógeno puede cambiar el mundo en cuestión de semanas. Nostradamus describe una nueva amenaza sanitaria que se propaga con mayor rapidez y que podría tener un origen inesperado. Los polos y glaciares que, al descongelarse, liberan bacterias y virus atrapados durante milenios. El calentamiento global se convertiría entonces en la puerta para enfermedades que nuestra medicina no conoce. Los científicos han advertido que microorganismos en el permafrost podrían ser resistentes a antibióticos modernos y capaces de infectar rápidamente. Esta crisis sanitaria podría llegar en un momento en que los sistemas de salud ya están saturados, generando un efecto dominó con consecuencias sociales y económicas. La población, exhausta de pandemias recientes, ya no reaccionaría con la misma disciplina ni nivel de prevención, lo que permitiría una expansión más agresiva. El miedo colectivo a un enemigo invisible volvería a ser protagonista en 2026. 7. Migraciones masivas. El éxodo del hombre sin tierra. Profecía. El hombre cargará su hogar sobre la espalda. Las fronteras serán como cuchillos y el mar devorará caminos enteros. Símbolo. Hombre sin hogar, representando desplazamiento forzado. Fronteras cuchillos, como tensiones geopolíticas y rechazo social. El mar devorando caminos, como territorios perdidos por desastres climáticos. Interpretación actual. Las migraciones ya son uno de los fenómenos más evidentes del siglo XXI. Guerra, pobreza, colapso económico y clima empujan a millones a abandonar sus hogares. Nostradamus apunta a un incremento súbito y dramático de estos desplazamientos para 2026. No sería solo la migración de una región específica, sino una dispersión global, con rutas que desaparecen literalmente debido al aumento del nivel del mar y catástrofes naturales. En este escenario, las tensiones entre países se intensifican, con gobiernos levantando barreras físicas y legales, aumentando la militarización en fronteras y endureciendo el discurso contra quienes buscan refugio. El sufrimiento humano se hace más visible. Familias separadas, niños sin nacionalidad, multitudes que recorren grandes distancias a pie. Este choque social, político y humano podría generar nuevos conflictos internos, cambiar poblaciones completas y modificar culturas enteras. La identidad nacional se pone en juego cuando las masas buscan nuevos lugares donde sobrevivir. La tierra deja de ser patria y se convierte en esperanza. 8. Choques culturales y religiosos. La fe puesta a prueba en el fuego. Profecía. Cuando los templos se abran como libros, las palabras antiguas encenderán la llama. El hombre luchará por aquello que cree eterno. Símbolo. Templos abiertos, como exposición pública de doctrinas religiosas. Palabras antiguas que encienden, como conflictos ideológicos, la lucha por lo eterno, como guerras motivadas por creencias. Interpretación actual. Nostradamus
indica un momento en que culturas y religiones se confrontan de manera directa, sin diplomacia ni contención. En tiempo de crisis global, las personas regresan a sus raíces espirituales, buscando propósito y seguridad. Pero cuando distintas creencias se sienten amenazadas, el resultado puede ser explosivo. Esta profecía habla de enfrentamientos religiosos, étnicos, nacionalistas, ideológicos. Podría surgir la radicalización de grupos que ven la violencia como defensa de lo sagrado. Las redes sociales, cargadas de polarización, pueden convertirse en el combustible perfecto para multiplicar el odio. Los discursos extremistas se normalizan. Las minorías se vuelven objetivo de ataques y la humanidad se divide en bloques irreconciliables. La historia ha mostrado que la fe, cuando se mezcla con miedo y desesperación, puede ser más destructiva que cualquier arma. Por primera vez en siglos, civilizaciones enteras podrían cuestionarse la coexistencia misma. 9. Avances científicos peligrosos. El Dios hecho por manos humanas. Profecía. El hombre dará vida al metal que piensa. La criatura superará al Creador y pedirá libertad como pago. Símbolo. El metal que piensa, como inteligencia artificial avanzada. La criatura superando al Creador, como autonomía tecnológica. La libertad como pago, como ruptura de control. Interpretación actual. Nostradamus parece describir el salto tecnológico más temido de nuestra era. Máquinas que ya no obedecen. En 2026, según estudiosos del texto, podríamos presenciar una evolución artificial que cambie la relación entre humanos y tecnología. La inteligencia artificial podría alcanzar niveles de autonomía en los que tome decisiones propias en economía, defensa, salud y gobierno. Sistemas automatizados controlarían infraestructura crítica y cualquier fallo o decisión errónea provocaría caos inmediato. Además, la manipulación genética da al ser humano la capacidad de rediseñar la vida, abriendo puertas a la curación de enfermedades, pero también a la creación de organismos peligrosos. La ciencia, sin límites éticos, se convierte en territorio desconocido. La pregunta que se desprende es inquietante. Cuando lo artificial piense, sienta y actúe, ¿seguirá el hombre siendo la especie dominante? 10. Despertar global de conciencia. El ojo que se abre en la sombra. Profecía. Cuando el miedo tome el mundo, la mente del hombre buscará su luz. El ojo se abrirá y recordará su origen. Símbolo. El ojo como símbolo del despertar espiritual e intelectual. La sombra como el caos que antecede al cambio. El origen como reconexión con la esencia humana. Interpretación actual. Paradójicamente, ante todos los peligros mencionados, Nostradamus también habla de un renacimiento interior. La humanidad, forzada por la crisis, despertaría a una nueva forma de ver la realidad. Sería una etapa en la que millones comienzan a cuestionar todo lo que creían fijo. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Y hacia dónde vamos? Este despertar podría manifestarse en movimientos globales de unión y conciencia, búsqueda de alternativas espirituales, rechazo al control y manipulación, renovación de valores y prioridades, comprensión del planeta como un organismo vivo. La oscuridad se convierte en catalizador de iluminación. Las personas dejan de actuar solo por supervivencia y comienzan a aprender del dolor colectivo, transformándolo en sabiduría y empatía. Lo que antes se ignoraba, ahora se observa. Lo que antes era individual, ahora es colectivo. El ser humano recuerda que forma parte de algo mayor que él mismo.
El despertar de conciencia al que alude Nostradamus no surge como un regalo benévolo del destino, sino como consecuencia directa del caos y del miedo. Cuando el mundo se enfrenta a amenazas que superan su capacidad de comprensión, el ser humano comienza a mirar hacia adentro, a cuestionarse, a buscar un propósito más allá de la supervivencia y del consumismo que dominó tantas generaciones. Esta última advertencia del profeta es también una invitación, una señal de que, incluso ante los mayores peligros, existe un camino que conduce hacia un cambio profundo y necesario para la evolución de nuestra especie. Este despertar no es uniforme. No todas las personas reaccionan igual. Algunos se aferran al miedo, otros a la violencia, pero habrá muchos que encuentren luz en medio de la oscuridad. El 2026 podría ser recordado como un año de grandes pruebas, pero también como el punto en el que millones comienzan a ser conscientes de su verdadero poder. Así como la noche precede al amanecer, el caos abre la puerta hacia una realidad completamente nueva. Sin embargo, esta transformación no se dará sin resistencia. Los sistemas que han dominado el mundo durante siglos tratarán de mantener su control. Líderes y organizaciones que se beneficiaron del miedo, del conflicto, de la ignorancia, intentarán impedir que la población despierte a la verdad. La lucha por el futuro no será únicamente externa, se librará también dentro de cada individuo, en su mente, en sus decisiones, en la forma en que decide interpretar la realidad y en qué camino elegir para avanzar. Los siguientes elementos describen en detalle cómo podría manifestarse este despertar según las interpretaciones más aceptadas de los textos de Nostradamus. Expansión del despertar de conciencia, la multitud que comprende su fuerza. Una vez que las personas reconocen que su capacidad de actuar trasciende el miedo que se les ha impuesto, surge una fuerza colectiva sin precedentes. No se trata de revoluciones armadas ni de violencia descontrolada, sino de una revolución interior que se multiplica y se contagia. La gente comienza a desconfiar de las narrativas que durante años controlaron sus decisiones y deseos. Descubre que su libertad no proviene de lo que consume, sino de lo que piensa, de lo que siente y de cómo elige relacionarse con los demás. El cambio se vuelve visible cuando la información ocultada durante décadas comienza a filtrarse. Las personas cuestionan a quienes gobiernan sus vidas. Se derriban creencias limitantes impuestas por la cultura dominante. El miedo ya no es una herramienta efectiva para controlar a las masas. Este despertar, según algunos investigadores, está estrechamente conectado con avances en comunicación global. La tecnología, que durante tanto tiempo fue utilizada para desinformar, ahora puede servir como herramienta para difundir conocimiento real, prácticas de bienestar y nuevas formas de organización social. No obstante, también existe un gran desafío: evitar que el despertar sea manipulado o convertido en otro mecanismo de control. Lo que antes se utilizaba para someter podría transformarse en la fuerza que libere. Resistencia al cambio. Los guardianes del viejo mundo. Cada transformación profunda trae consigo una oposición proporcional. Nostradamus parece sugerir que grupos poderosos harán todo lo posible por mantener al mundo dormido, por continuar alimentando sistemas de dependencia, miedo y desigualdad. La tiranía mencionada en las profecías anteriores no solo surge de un líder individual, sino de estructuras enteras que se resisten a perder su dominio. Esto se manifestaría a través de manipulación mediática aumentada, restricciones más fuertes sobre la información,
nuevas leyes que limiten libertades, vigilancia masiva bajo excusas de seguridad. Pero hay un punto clave. Cuanto más fuerte es la presión, más poderosos se vuelven aquellos que han despertado. Cada individuo que cuestiona, cada persona que decide no callar, amplifica la energía del cambio. Y es precisamente esa fuerza creciente lo que podría marcar la diferencia en el desenlace de los acontecimientos anunciados. Unión en medio del caos, el puente invisible entre las almas. Cuando se enfrentan a peligros globales como el colapso económico, los fenómenos climáticos extremos o la posibilidad de una pandemia surgida desde los hielos antiguos, la humanidad podría descubrir la importancia vital de la cooperación. Las fronteras, que tantas guerras y conflictos han provocado, se vuelven irrelevantes frente a amenazas sin bandera ni nacionalidad. El despertar al que apunta Nostradamus tiene un carácter global. Esto implica redes de apoyo comunitario que trascienden países, intercambio real de conocimiento para supervivencia y crecimiento, movimiento de masas, buscando reconstrucción espiritual y emocional, mayor sensibilidad hacia la vida en todas sus formas. El hombre comprende que no es enemigo del hombre. El enemigo es la ignorancia, el ego descontrolado, la desconexión de nuestra propia naturaleza. La unión se convierte en fuerza y arma al mismo tiempo, una defensa contra quienes quieren dividir y dominar. Renacimiento espiritual, recordar el origen del hombre. Nostradamus no se limita a describir hechos materiales. Sus textos suelen hacer referencia a lo trascendental, al alma, al propósito, al misterio de nuestra existencia. En un mundo obsesionado por lo externo, el despertar implica mirar hacia el interior. La espiritualidad ya no es una doctrina impuesta ni una moda superficial, sino una necesidad vital que devuelve al ser humano su centro. Este renacimiento se refleja en búsqueda de sentido más allá del éxito económico, reconexión con prácticas ancestrales y sabiduría olvidada. Descubrimiento de capacidades intuitivas e intelectuales más profundas. Comprensión de que cada persona tiene un papel único en el ciclo de la vida. El miedo deja de ser el motor de las decisiones. El amor y la conciencia se vuelven la guía. Cuando la gente recuerda que su valor no depende de sistemas externos, la esclavitud mental pierde su poder. Ciencia y espiritualidad se encuentran, el velo se rasga. Uno de los cambios más fascinantes sería la unión de dos mundos tradicionalmente vistos como opuestos, la ciencia y la espiritualidad. Durante siglos, la humanidad dividió lo medible de lo intangible, lo físico de lo metafísico. El despertar implica comprender que ambos son parte de una misma realidad. La ciencia comienza a explorar aquello que antes llamaba imposible, y la espiritualidad deja de rechazar el conocimiento científico. Esto se traduce en nuevos descubrimientos sobre la conciencia humana, estudios serios sobre fenómenos inexplicables, tecnologías que funcionan en armonía con la naturaleza, interés renovado por el origen y el destino de la vida. El velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. Lo que antes era considerado milagro, ahora puede ser entendido como ciencia avanzada aún no descubierta. Lo que antes se ignoraba, ahora se investiga. Este punto abre una puerta a un futuro inesperado. Un mundo donde el ser humano comprende realmente quién es y cuál es su papel en el universo. La revolución de lo cotidiano. El cambio empieza en casa. Muchas personas esperan que las grandes transformaciones vengan de gobiernos, de instituciones, de líderes.
Pero Nostradamus parece sugerir que el verdadero cambio nace en la acción individual. Cada ser humano deberá decidir si continúa siendo espectador del caos o si toma un papel activo en la construcción de algo nuevo. Este despertar se materializa cuando las familias se vuelven más unidas y solidarias. Se eligen hábitos de vida más conscientes. La educación deja de ser repetición y se convierte en exploración. La salud se cuida desde la prevención y el bienestar integral. En vez de seguir órdenes, la gente empieza a crear sus propias reglas basadas en valores y conocimiento. La transformación mundial comienza en la cocina de un hogar, en la escuela de un barrio, en una conversación entre amigos, en el silencio de quien medita y comprende. La libertad como destino. El hombre elige su futuro. La profecía final de Nostradamus sobre 2026 no es una condena, es una elección. El vidente no describe un futuro único e inevitable, sino varios posibles. El desenlace dependerá de cuántas personas despierten, cuántas entiendan su fuerza, cuántas decidan no ceder su libertad y cuántas elijan construir un mundo más justo. El ser humano descubrirá que su pensamiento es su arma más poderosa. Su voluntad puede derribar imperios. Su solidaridad puede derrotar al miedo. Su conciencia puede transformar realidades. Lo que se avecina no es solo un periodo de amenaza, es una prueba definitiva de la madurez de nuestra especie. El 2026 puede ser recordado como el año del colapso o como el año del renacer. Nostradamus señala el camino, pero somos nosotros quienes tendremos que recorrerlo. Comenta: ya desperté. Si crees que estas profecías podrían estarse cumpliendo, frente a las señales inquietantes que Nostradamus habría anticipado para 2026, la pregunta real no es lo que sucederá, sino cómo reaccionará cada uno de nosotros. El miedo, cuando gobierna la mente, paraliza, debilita y destruye la voluntad. Pero la preparación consciente transforma el miedo en claridad. Esta guía no busca crear alarma, sino permitir que cada persona tome control de su realidad, de sus decisiones y de su destino personal. La historia ha demostrado que la supervivencia no pertenece a los más fuertes, sino a los más preparados. Y la preparación comienza en el interior antes que en lo material. Aquí se presentan acciones prácticas y espirituales que pueden marcar la diferencia entre vivir como víctima de los cambios o como protagonista de una nueva era. Protección emocional y espiritual. La primera batalla se libra en la mente. En épocas de incertidumbre, las emociones pueden volverse caóticas, generando ansiedad, estrés o pensamientos negativos constantes. La preparación emocional implica estabilizar nuestras emociones a través de hábitos conscientes como respiraciones profundas para recuperar calma en situaciones críticas, meditación diaria para fortalecer el autocontrol, prácticas espirituales que conecten con algo más grande que uno mismo, limitación del consumo de contenido que genere pánico. No se trata de ignorar la realidad, sino de filtrarla con serenidad. El espíritu fuerte protege al cuerpo y a la mente. Quien entra en pánico pierde la capacidad de decidir. Quien mantiene la calma ve oportunidades donde otros solo ven caos. Fortalecer comunidad y familia. En tiempos de crisis, la soledad se convierte en vulnerabilidad. La unión con familiares, vecinos y amigos es un recurso invaluable. Las redes de apoyo representan seguridad compartida,
intercambio de alimentos, herramientas y conocimientos, ayuda médica o emocional cuando más se necesita, capacidad de organización ante emergencias. No hay supervivencia individual sin supervivencia colectiva. La humanidad ha llegado hasta aquí gracias a la cooperación. El nuevo mundo exigirá reconstruir esa conexión ancestral, ayudarnos, cuidarnos y protegernos mutuamente. La familia no es solo de sangre, sino también aquellas personas que el corazón elige. Prepararse ante emergencias. La preparación física no es paranoia, es previsión inteligente. No existe crisis que no sea más fácil de enfrentar con recursos básicos asegurados. Algunas recomendaciones esenciales incluyen tener reservas de agua y alimentos no perecederos, contar con un botiquín de primeros auxilios completamente equipado, disponer de linternas, baterías, radios portátiles y herramientas básicas. Aprender nociones de primeros auxilios y supervivencia cotidiana. Preparar documentos importantes en un lugar accesible y protegido. Pequeños pasos, hechos con constancia, pueden garantizar días o semanas cruciales de estabilidad mientras el mundo se reorganiza. La prevención no elimina los riesgos, pero reduce su impacto. Desintoxicación de información falsa. Uno de los mayores peligros modernos no es físico, sino comunicacional. La desinformación se propaga más rápido que una epidemia y puede generar caos sin que exista una amenaza real. Prepararse implica saber elegir qué creer y en quién confiar. Contrastar fuentes antes de compartir. Reconocer titulares diseñados para manipular emociones. Tomar distancia de contenidos sensacionalistas sin respaldo. Limitar la exposición a noticias que solo generen temor. El conocimiento es poder, pero la mentira es control. La preparación mental incluye desarrollar un criterio propio que permita distinguir la verdad del ruido. Un pueblo informado es fuerte. Un pueblo confundido es fácil de dominar. Cuidado ambiental consciente. La naturaleza no castiga, responde. La crisis climática y las catástrofes naturales anunciadas en las profecías no son accidentes, sino consecuencias. La preparación pasa por asumir una relación más equilibrada con el entorno, reducir el consumo excesivo, usar energías más limpias cuando sea posible, proteger fuentes de agua y alimentos, promover hábitos que cuiden el suelo y la flora local. Si destruimos nuestra casa, no habrá refugio seguro. La protección del planeta es también una protección de nosotros mismos. El futuro depende de pequeñas acciones repetidas por millones de personas. Enfoque en lo esencial y habilidades prácticas. Durante décadas, la sociedad ha orientado sus aspiraciones hacia lo material y lo superficial. La preparación implica recordar que lo esencial es un conjunto de capacidades que nada ni nadie puede arrebatar. Entre las habilidades prácticas más valiosas: cocinar alimentos básicos desde cero, cultivar huertos domésticos, reparar herramientas y ropa, administrar recursos limitados, habilidades manuales y oficios útiles, comunicación efectiva y liderazgo calmo. En tiempos difíciles, el conocimiento práctico vale más que cualquier lujo. La autosuficiencia parcial reduce el miedo al desabastecimiento y aumenta la confianza personal. Conexión interior y fe.
La fe no es solo una creencia religiosa, es un acto de fortaleza. Confiar en uno mismo y en la posibilidad del bien es una herramienta poderosa en la adversidad. Quienes pierden la esperanza, pierden la guerra antes de lucharla. Algunas prácticas profundas que fortalecen el interior. Gratitud diaria por lo que se tiene y se es. Reflexión sobre el propósito personal. Reconexión con valores fundamentales. Silencio consciente para escuchar la propia voz interior. Quien se conoce a sí mismo puede atravesar cualquier tormenta. Quien no, puede perderse incluso en un día soleado. La fe es la fuerza que mantiene el paso firme cuando el suelo tiembla. La verdadera preparación no consiste en temer al futuro, sino en construir desde hoy la versión más fuerte y consciente de nosotros mismos. Cada persona que se prepara se convierte en un punto de luz dentro de la incertidumbre. Y cuando suficientes luces se encienden, la oscuridad desaparece. La resiliencia humana no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de transformarlas en crecimiento. Los desafíos del mundo moderno pueden ser vistos como amenazas o como oportunidades para despertar. La elección está en tus manos. Comenta, yo me preparo. A lo largo de este recorrido por los mensajes atribuidos a Nostradamus sobre el 2026, hemos descubierto señales que no pueden ser ignoradas. Estas no son simples palabras del pasado, ni versos oscuros sin sentido. Son advertencias que parecen resonar con los acontecimientos que observamos hoy en el mundo. Cada una nos muestra una grieta en la estructura que hemos construido como humanidad, pero también revela una oportunidad para cambiar antes de que sea demasiado tarde. La primera señal nos habla de la caída de grandes potencias, del fin de la hegemonía que ha regido el mundo durante décadas. Esto no es solo política, es la ruptura de un modelo completo que ya no sostiene a la humanidad. La segunda señal advierte sobre un colapso económico que podría reorganizar por completo el valor de las cosas. Lo que considerábamos riqueza podría dejar de serlo, mientras que lo esencial, que tanto se ignoró, cobrará una importancia innegable. Una tercera advertencia apunta a la aparición o ascenso de líderes autoritarios disfrazados de salvadores. En tiempos de miedo, la gente desea guía, pero puede entregar su libertad sin darse cuenta. La cuarta señal descrita por Nostradamus es más directa. Una naturaleza que se levanta, cansada de abusos, y se expresa en terremotos, volcanes, tormentas e inundaciones que nos obligan a recordar que no somos dueños del planeta. La quinta profecía apunta al cielo, a una revelación impactante, a algo que podría hacernos comprender que como humanidad solo somos una parte de un universo enigmático y mucho más grande. La sexta señal nos recuerda los riesgos invisibles, nuevas enfermedades que emergen, mientras nuestra confianza en la ciencia es puesta a prueba. La séptima profecía desplaza multitudes enteras. Cuando el hogar deja de ser un lugar seguro, la humanidad se pone en marcha buscando sobrevivir. Esto crea tensiones, fracturas sociales, choques de culturas. Y aquí aparece la octava señal. Conflictos ideológicos y religiosos fracturando sociedades que ya viven al borde del colapso emocional. La novena advertencia parece sacada de la ciencia ficción, pero hoy se vuelve real. La creación de inteligencia artificial y tecnologías capaces de superar al ser humano en muchos aspectos. Finalmente, la décima profecía nos habla de un despertar colectivo, un resurgimiento espiritual que podría convertirse en la única verdadera salida a tanto caos.
Todas estas señales, tomadas en conjunto, trazan un escenario de cambio profundo. Y aunque algunas parezcan sombrías, Nostradamus no escribió para condenar, sino para alertar. El mensaje más importante detrás de estas profecías no es el miedo, es la responsabilidad. El destino puede advertirse para transformarse. Nada de lo que se aproxima está escrito en piedra. El futuro no llega como un dictado divino inevitable, sino como una consecuencia de decisiones que aún estamos a tiempo de tomar. Cada ser humano, sin excepción, posee la capacidad de influir en lo que vendrá. La historia nunca estuvo en manos del destino, sino en manos de quienes se atreven a actuar. Por eso, este cierre no quiere dejarte con miedo, sino con fuerza. Si el mundo está cambiando, significa que tenemos la oportunidad de cambiar con él. Si un modelo se cae, es porque otro nuevo debe nacer. Si el caos llega, es porque la humanidad tiene pendiente la tarea de reconstruirse desde una base más consciente, más humana, más digna y más conectada con su esencia verdadera. No necesitas poder político ni grandes recursos para ser parte de la transformación. Tu cambio interior es el primer acto de rebeldía ante lo que parece inevitable. Tu mente puede ser libre aunque el mundo quiera someterla. Tu voz puede inspirar aunque otros quieran silenciarla. Tu luz puede encender muchas otras que buscan despertar. El mundo de hoy no necesita espectadores, necesita protagonistas. Personas que no solo observen lo que ocurre, sino que elijan un camino diferente. Personas que vivan con intención, que no permitan que el miedo escriba sus decisiones. Y si estás escuchando este mensaje, si te has quedado hasta aquí, es porque dentro de ti ya existe esa chispa que te empuja a cuestionar, a despertar, a prepararte. Esa chispa no debes apagarla nunca. Al contrario, protégela, aliméntala, compártela, porque cuando la oscuridad crece, incluso una sola luz puede marcar la diferencia. Y cuando muchas luces se unen, la oscuridad ya no tiene espacio para existir. Tal vez Nostradamus no hablaba del fin. Tal vez hablaba del comienzo de un ser humano diferente. Un ser humano que entiende su valor, que reconoce la unidad con los demás y que es capaz de construir un mañana mejor del que heredó. La profecía más importante no es la que advierte lo que puede pasar, es la que inspira lo que podemos crear. Comenta: la humanidad despertará. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si estás viendo esto, eres parte de los que quieren saber la verdad. No todos se atreven a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que les dicen y a buscar respuestas en medio del ruido del mundo. Ese simple hecho te convierte en alguien diferente, en alguien despierto, curioso, consciente de que el futuro no se espera, se descubre. Este canal existe para quienes, como tú, quieren estar un paso adelante. Aquí vamos a continuar analizando mensajes ocultos, señales del presente, profecías antiguas y los cambios que ya están en marcha. Si no quieres perder lo que está por revelarse, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Así serás el primero en enterarte de cada nueva advertencia, de cada nueva pieza del rompecabezas que estamos intentando descifrar juntos. Lo que Nostradamus pudo ver no era un final asegurado, sino una advertencia, y una advertencia solo tiene sentido si se escucha. El destino todavía puede transformarse, pero debemos saber qué se avecina para poder elegir. La pregunta es: ¿quieres seguir conociendo lo que otros prefieren ignorar? Si la respuesta es sí, entonces quédate. Lo más fuerte aún está por llegar. Lo profetizado no está lejos. El 2026 marca una línea que estamos a punto de cruzar.
Nuestra siguiente investigación podría revelar la pieza más inquietante del mensaje que hemos comenzado a descifrar hoy. Comenta, quiero más.